podemos ver ahora el proyecto del 80. Como decimos siempre, que el proyecto es una historia anticipada, es lo que yo quiero vivir, es lo que me propongo vivir. O sea que tiene un diseño, tiene componentes, elige la población, elige los recursos que va a utilizar para eso. Si podemos ir analizando en los proyectos anteriores también, por ejemplo, el recurso del proyecto independentista es el coraje y la vida. Ese es el recurso, es lo único que cuenta para lograr la independencia. Ahí no hay problemas que diríamos, ¿qué tipo de producción económica tiene que haber? No es eso. En todas hay siempre una cantidad de componentes. Entonces podemos imaginarnos lo siguiente. Decíamos del 1800 a 1850 es el proyecto de la independencia, porque es lo que se alcanza. Queda abierta una especie de preocupación, pero ahora que somos libres, ¿qué vamos a hacer en el mundo? Tenemos un momento final que es el de Rosas. De Rosas visto bajo otro aspecto, no bajo el aspecto de su gobierno autoritario, etcétera, sino desde el punto de vista del proyecto. Rosas es quien prepara el proyecto del 80, porque hace cosas que son las que en el proyecto del 80 se van a desarrollar claramente, prepara un poco el camino. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los componentes, vamos a ir viendo bajo otro aspecto. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Termina Rosas y estos que van a ser los próceres del proyecto del 80, los podemos imaginar reunidos como aquí, como en un café. Podemos reunirnos ¿a quién? A Sarmiento, a Mitre, a Avellaneda, a Alberdi, a Roca. Imaginariamente los reunimos y ellos están discutiendo este tema. ¿Qué vamos a hacer con el país? ¿Qué podemos hacer con el país? Vean ustedes, uno de ellos dice, desde comienzo de este siglo, el 1800, Inglaterra se está industrializando. Eso está provocando en Inglaterra un éxodo del campo hacia las ciudades atraídos por el trabajo industrial, la posibilidad de trabajo, y un abandono del campo. Por tanto, ahí va a haber una disminución en la producción de alimentos. Es decir, Inglaterra, que es la potencia mundial de la época, porque dominan los mares, la potencia mundial, Inglaterra va a necesitar alimentos. Y bueno, hay otro punto, ¿y nosotros qué podemos hacer? Y miren ustedes acá los recursos. ¿Qué tenemos acá los recursos? Tenemos la pampa. Pero la pampa está llena de un ganado cimarrón. Esas vacas, esos toros que se multiplicaron, que eran una plaga, si uno los mira bajo otro aspecto, bajo otro proyecto, cambia su funcionalidad. Es decir, estos 5 o 6 personajes que estaban preguntándose ¿qué queremos ser? Y decían, lo que nosotros queremos ser es ser un país como los países europeos. Eso queremos ser, europeizarnos. Sí, bueno, muy bien. ¿Y todo esto cómo se hace? ¿Quién paga esto, este proyecto? 11.000 kilómetros de distancia. Entonces se dieron vuelta, uno miró la pampa y dijo, y vio las vacas y vio los toros, y en lugar de verlo como plaga, los vio como bifes. Dice, ahí está el alimento para Europa. Tenemos que desarrollar el trigo que hasta ahora veníamos importando de algún lado, desarrollar el trigo y desarrollar la ganadería. Ese es el alimento que tenemos que ofrecer a Europa. Entonces el esquema fue quedando un poco así de esta manera. Ya, cuando eso empezó a funcionar, ¿quién es el socio de este proyecto? El socio es Gran Bretaña, que era la potencia, la reina de los mares. El mar era británico.
hay una cosa, este proyecto se lo suele llamar de dependencia consentida. Es decir, porque no es un proyecto absolutamente independiente, como el anterior, pero no es tampoco un proyecto totalmente dependiente, sino es con una concertación. Yo doy algo y me tienen que dar algo. Es decir, me tienen que pagar el europeizarme. Entonces, ¿cómo hacemos con el problema de la distancia? Y en realidad descubrieron ellos enseguida lo que es la visión geopolítica. Buenos Aires no estaba a 11.000 kilómetros de distancia o 12.000 de Gran Bretaña, sino que limitaba con Gran Bretaña, porque el mar es territorio y el mar estaba al lado de Buenos Aires, el Océano Atlántico, estaba al lado. Lo único que había que hacer era entregar a ese territorio que está al lado de uno, entregar para que se lleven. ¿Y quiénes se lo van a llevar? Los barcos ingleses. ¿Cuál es el espacio privilegiado? La Pampa. La Argentina circular. Ya no es la Argentina fluvial de la República Cristiana, no es también las dos líneas de la hispánica, de la colonia, no es también lo desarrollado por San Martín, los espacios que desarrolla San Martín. La capital del proyecto independentista es Mendoza, no es Buenos Aires. Buenos Aires está alejado de este, más aún le pone trabas a San Martín. Entonces, el espacio es la Pampa húmeda. Por tanto, si este es el espacio, es muy probable que lo que esté fuera de la Pampa no tenga mucha importancia en el proyecto. Una pregunta obvia. ¿Al proyecto del 80 le importó la Patagonia? Le importó la Pampa, la provincia de Buenos Aires. Eso es lo importante. Entonces, ese es el espacio y el punto de enlace es el puerto de Buenos Aires. Digamos que dentro de un proyecto, los que son elegidos como población y sujeto del proyecto saben lo que tienen que hacer. Queda marcado un poco para todos eso. ¿Cuál va a ser la tarea del argentino? La tarea de la Argentina, la intermediación, el intercambio. Yo doy alimentos y ustedes ¿qué me dan? Me dan cultura y me dan tecnología. Por ejemplo, me dan ferrocarriles, por ejemplo, me dan puentes, por ejemplo, me dan estructura portuaria. Es decir, me dan, se las compro. Lo importante no era desarrollar una industria. Creo que esto parece evidente o claro. No era. Pero había que desarrollar muchos ferrocarriles. Llegamos a tener 44.000 kilómetros de ferrocarriles, que muchos de ellos eran una maravilla. Ahora no queda ni la 10ª parte. Pero ahí están las estaciones. Ahí están las vías abandonadas. ¿Y qué hacen con las estaciones? Algunas se convierten en escuelas, otras en museos. Eso quiere decir que no sabemos nosotros cuál es el transporte que privilegiamos para nuestro proyecto, si es que hay algún proyecto.